Muy buenas noches. De nuevo en la meditación de los miércoles, dándole continuidad al tema que se toca los días domingos en reunión general. Estamos con el libro de los Salmos y nos tocó analizar Salmo 35, 38. Sabemos que no es un análisis exhaustivo, una exégesis de cada uno. Tocamos puntos muy verdaderos ahí. Pero me venía una pregunta y el domingo yo recuerdo que mencioné y dije, sería bueno que lean el Salmo 35. Santos, el Salmo 35 al 38, usted llega al Salmo 37 y encuentra una riqueza pero enorme, una abundancia de verdad ahí. Pero el Salmo 35, hablamos el domingo, que era un salmo asignado a David. Y cómo David, siendo un hombre de guerra, cómo David, siendo un hombre destinado para ser rey, y había sido ungido como rey, cómo David, en su momento de necesidad y teniendo todas las herramientas como para aplicar él justicia, David buscó la justicia divina. Y es ahí donde se me venía la pregunta, ¿cómo puedo aplicar ese Salmo 35 que está en la Biblia en mi vida diaria? Se me vinieron algunas ideas y el libro de los Salmos es una colección de poemas y cánticos que han sido utilizados durante siglos como una fuente de inspiración y una guía espiritual. Y en particular este Salmo 35 nos deja una gran enseñanza sobre cómo enfrentar las dificultades y cómo encontrar consuelo en Dios en medio de estas dificultades. Entonces, deberíamos de aprender a explorar cómo podemos aplicar este Salmo 35 y las enseñanzas de este Salmo 35 en nuestra vida diaria. Y eso solamente lo podemos hacer, santos, a través de la oración y la reflexión. Es decir, agarro el Salmo, oro y me pongo a meditar y reflexiono sobre la verdad de ese Salmo. Y descubriremos ahí la importancia y la riqueza que tiene este Salmo. Significado de los salmos en nuestra vida espiritual y cómo podemos utilizarlos como una herramienta para fortalecernos en nuestra relación con Dios. Y el Salmo 35 lleva eso. Ahora, el poder de los salmos en nuestra vida diaria. Los salmos son uno de los libros más importantes y a la vez más emblemáticos de la Biblia, compuestos por poemas y canciones que expresan diferentes emociones y situaciones de la vida. Estos textos de los salmos, textos sagrados, tienen un gran poder en nuestra vida. Deberían de tenerlo cuando nosotros queremos vivirlos, ya que nos permiten conectarnos con Dios y encontrar consuelo, fuerza y sabiduría en esos tiempos difíciles. Deberían de convertirse los salmos como en una fuente de aliento y fortaleza para nuestra vida. Ese aliento y fortaleza que nosotros necesitamos en momentos de angustia, en momentos de tristeza o incertidumbre. Y los salmos abordan temas como el sufrimiento, la injusticia, que estamos hablando el domingo, el miedo, la ansiedad, y nos muestran que no estamos solos en nuestras luchas. Al meditar en los salmos, podemos sentir esa presencia de Dios y encontrar paz en medio de la tormenta. Cuando comenzamos como Gran Comisión, como iglesia, ¿cuántos salmos se le puso música y cantábamos los salmos y nos gustaban los salmos con una expresión de agradecimiento por lo que Dios nos enseñaba por medio de los salmos? Otra forma en que los salmos pueden impactar positivamente en nuestra vida diaria es a través de sus enseñanzas y consejos.
En ellos podemos encontrar sabiduría para enfrentar situaciones cotidianas como, por ejemplo, resolver conflictos, tomar decisiones importantes o cultivar virtudes como la paciencia, la gratitud y, ¿por qué no decirlo?, la humildad. Además, los salmos nos ayudan a convertirnos o ser personas totalmente agradecidas. Al recordarnos constantemente las bendiciones y bondades que Dios nos ha otorgado. Cuando usted agarra los salmos y medita y ve cómo hombres comunes y corrientes, hombres humanos con necesidades igual a la de cualquier otro ser humano, cómo Dios lo utilizó y cómo Dios los inspiró a poder escribir cosas tan bellas y cosas que parecen coyunturales, parecen del momento. En lugar de enfocarnos en lo negativo, los salmos nos invitan a mirar hacia arriba y reconocer la grandeza y fidelidad de Dios. Esto nos llena de alegría y nos permite ver la vida con una perspectiva más positiva. Y por último, y no podríamos decir que tampoco menos importante, los salmos nos enseñan a orar. Cada salmo en sí mismo es una oración y nos guían en cómo debemos comunicarnos con Dios. Pueden ser una herramienta invalorable para aquellos que buscan profundizar en su relación con Dios a través de la oración. Nos acercan a Dios, nos fortalecen, nos enseñan, pero a la vez nos guían en nuestra relación con Él. Por eso es importante que los tengamos presentes y los usemos para crecer espiritualmente y enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y fe. Cuando analizo todo esto, entonces digo yo, tienes razón, cuando las abuelas atrás de las puertas ponían unos salmos específicos, o cuando en las cunas ponen unos salmos pidiendo seguridad y bendición para sus hijos. Y el Salmo 35 tiene mucho, pero mucha enseñanza. Es un canto de alabanza y súplica hacia Dios que nos invita a reflexionar sobre la sabiduría divina y su presencia en nuestras vidas. En este salmo, el autor muestra su total confianza en Dios, reconociéndolo como su protector y guía en tiempos de dificultad. En su sabiduría, el Salmo 35 enseña a confiar en Dios en todo momento. A través de sus versículos podemos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar las pruebas y tribulaciones que la vida nos presenta y que Dios siempre está de nuestro lado. El salmista comienza este canto expresando su gratitud a Dios por su amor y su misericordia y pidiendo protección ante sus enemigos. Un David pidiendo protección ante sus enemigos. Esta actitud de agradecimiento y dependencia de Dios nos muestra la importancia de cultivar una relación cercana con Él para poder confiar en su sabiduría en todo momento. Usted no va a confiar en una persona que desconoce. Usted no va a confiar en una persona que es ajena a usted. El salmista comienza este canto expresando su gratitud hacia Dios por su amor y su misericordia y pidiendo su protección ante sus enemigos. Esta actitud de agradecimiento y dependencia de Dios nos muestra la importancia de cultivar una relación cercana con Él para poder confiar en su sabiduría en todo momento. Un niño confía en su padre por la cercanía que tiene, pero si un padre es un ausente, nunca va a confiar en su papá. Un cristiano confía en Dios por la cercanía que tiene con Dios, porque lo busca, se comunica y tiene una comunicación directa con Él. Los salmos es eso, y el Salmo 35 es eso.
En medio de sus súplicas, el salmista también nos recuerda el poder de la oración y la importancia de perdonar a nuestros enemigos siguiendo el ejemplo de Jesús. La sabiduría del Salmo 35 nos enseña a depender de Dios a través de la oración y el perdón para vencer cualquier situación adversa que se nos presente. Al contar en Dios, al confiar en Dios y en su sabiduría, podemos vivir en paz y seguridad, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Y eso es el Salmo 35. Es uno de los salmos más poderosos y cercanos al corazón de aquellos que enfrentan un conflicto o lucha en su vida. En este salmo el rey David nos enseña importantes lecciones de vida que aún hoy en día pueden ser aplicadas en nuestra vida. Y algunas lecciones podrían ser lo que hablamos el domingo, la importancia de clamar a Dios aún en tiempo de angustia. En este salmo el rey David se encuentra en medio de una situación difícil, siendo perseguido y calumniado por sus enemigos. Sin embargo, David, en lugar de confiar en sus propias fuerzas, David se dirige a Dios en busca de ayuda y protección. Esto nos enseña que ante las circunstancias más adversas, nuestra primera reacción debe ser en clamar a Dios y confiar en su poder y su cuidado. David nos da ese ejemplo por medio del Salmo 35. Igual forma, por medio del Salmo 35 nosotros podemos entender sobre la importancia de perdonar a nuestros enemigos. David confía plenamente en que Dios es justo y es perfecto en sus decisiones. Y pide que sea Dios quien juzgue y verifique su causa, la expone ante Dios. Y le dice que Él sea el juez justo. Aunque muchas veces podemos sentir que la justicia no se está cumpliendo, es importante recordar que Dios es el único juez verdadero y justo y que en su tiempo y manera todas las cosas serán restauradas y equilibradas. Es duro, se requiere mucha fe para llegar a confiar en esto. Pero de igual forma en el Salmo 35, David nos enseña la importancia de alabar a Dios en todo momento. A pesar de las dificultades que David enfrentó en el Salmo 35, constantemente alaba y da gracias a Dios por su amor, misericordia y justicia. Esto nos enseña que incluso en medio de las pruebas y luchas, siempre debemos alabar a Dios y recordar sus bondades y fidelidades y su fidelidad en nuestra vida. Debemos reconocer la importancia de clamar a Dios, perdonar a nuestros enemigos, confiar en la justicia de Dios y alabar a Dios en todo momento. Así como lo hizo el rey David, podemos encontrar fuerza, consuelo y dirección en medio de nuestras pruebas y luchas a través de este poderoso salmo. Yo le animo a que medite en el Salmo 35 y que ponga en práctica todo lo que David vivió en ese salmo. Y no olvide que qué tan importante es clamar a Dios para buscar justicia. Pero aún cuando nosotros estemos confiando en que Dios es un Dios justo, poder perdonar a nuestros enemigos y creyendo y confiando en la justicia de Dios. Y aparte de todo eso, no dejar de alabar a Dios en todo momento. Y eso nosotros lo vemos en este Salmo 35. Es nuestro deseo que cada uno de nosotros podamos tener ese crecimiento y ese desarrollo personal y que
el exponernos constantemente a la palabra, podamos nosotros ver ese crecimiento y desarrollo, que podamos ser verdaderamente siervos, que escuchemos lo que Dios nos dice por medio de la lectura y que podamos entender que el Salmo 35 tiene una riqueza grande, pero muy grande, que nos puede llevar a hacernos sabios y prudentes y confiados. Y a pesar de todo, seguir alabando a Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra tiene verdad. Porque tu palabra es la que nos inspira y la que nos hace, Señor, poder vivir una vida consagrada a ti, Señor. Ese tesoro que encontramos en los salmos, Señor, el Salmo 35, una expresión de eso, Señor. Haznos cada día, Señor, hombres y mujeres al estilo de David, guerreros, pero confiando no en nuestra fuerza, sino que confiando en ti, Señor. Gracias, Señor, por el consuelo y esa verdad que encontramos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Gracias por haber estado con nosotros todos los miércoles a la misma hora, ¿verdad? Escríbanos para poder estarles notificando cuando estemos en línea y poder compartir con ustedes esa meditación también. Los domingos a las 9 de la mañana, Centro de Negocios Manhattan, contiguo al Colegio San Francisco en Antiguo Cuscatlán. Somos Iglesia Gran Comisión. Y para todos aquellos que nos ven en línea los días domingos, pues gracias por estar con nosotros. Conéctense con nosotros, contáctenos, que con gusto nosotros vamos a estar pendientes de lo suyo también. Bendiciones.